Damos gracias a Dios en esta hora porque nos permite nuevamente disfrutar del alimento de su palabra. Y hoy seguimos con nuestro estudio del Evangelio de Marcos y vamos a mirar hoy el capítulo 6 del verso 45 al verso 56. Dice así la palabra del Señor. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció, y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Amado Dios, te damos gracias por tu preciosa y poderosa palabra. Que las escrituras sean abiertas delante de nuestros ojos. Que por el Espíritu Santo, Señor, con que nos has sellado, venga iluminación a nuestro entendimiento para que podamos entender, comprender y vivir estas preciosas verdades, esta preciosa palabra tuya. Te damos gracias y te rogamos, Señor, esa guía de tu Espíritu para que la exposición de tu palabra, Señor, sea de bendición para cada una de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En los versículos anteriores a esta sección de Marcos que acabamos nosotros de leer, recordemos que se narra esa creación milagrosa que el Señor hace de comida para miles y miles de personas. Él creó tanto alimento que fue suficiente para todo el gentío que estaba allí, para que éste quedara satisfecho, y aún más para que sobraran 12 canastas llenas para cada uno de sus apóstoles. De tal manera que esa magnitud de ese milagro demostró el poder sobrenatural del Señor y la misericordia que el Hijo de Dios tuvo por estas multitudes, por estas gentes. Ahora, con la creación de comida, el Señor Jesús alcanzó la cima de su popularidad allí en Galilea, pues había ministrado en toda esta región durante más de un año, había estado predicando, había estado realizando innumerables milagros, y fuera de eso también extendió su ministerio a través de la delegación de autoridad a sus 12 apóstoles para que proclamaran ese mensaje del Evangelio y para también manifestar el poder que él había delegado sobre ellos. Y pues como resultado de todo esto que estaba ocurriendo, pues la noticia se extendió por toda esa región de Galilea, y como habíamos visto también la vez anterior, Herodes Antipas también se enteró de lo que estaba ocurriendo, y él temía que Jesús pudiera ser Juan el Bautista quien había resucitado de los muertos. Ahora, la multitud que se encontraba allí con Jesús respondió de una manera eufórica y quisieron coronarlo como rey. Ellos esperaban, el pueblo esperaba que ese nuevo rey derrocara a Herodes, que derrocara también a los romanos y comenzara
el tiempo del reinado aquí sobre la tierra. O sea que la gente estaba esperando un reinado aquí material, un reinado incluso temporal. Pero el mensaje de Jesús se enfocaba en las verdades eternas, en las verdades celestiales. Él estaba mirando toda una transformación, toda una revolución espiritual y no una revolución política como lo podían estar entendiendo el pueblo y aún sus discípulos. Ahora, estamos convencidos de que el Señor un día regresará, vendrá en su segunda venida y establecerá su reino sobre la tierra y se cumplirá todo lo que los profetas dijeron en cuanto a las glorias del reino venidero. Pero ese no fue el objetivo de la primera venida del Señor Jesucristo. Como mencioné anteriormente, los apóstoles también tenían las mismas expectativas que tenía el pueblo. Pero también de la misma manera hay una gran diferencia entre el pueblo y los apóstoles. Em, Fijémonos que cuando el Señor Jesucristo no cumplió las expectativas acerca del Mesías que el pueblo tenía, pues lo rechazó y más adelante pidió incluso su muerte. Y por el contrario, los apóstoles siguieron creyendo en Jesús. Mientras él alimentaba a las multitudes, se dio cuenta de que muchos de esos seguidores también desertaban. Nomás en el día siguiente ya el Señor les dice allí en Juan capítulo 6, verso 67 al 69, lo siguiente. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. De tal manera que los apóstoles estaban viendo más allá de la vida física, estaban viendo hacia la vida eterna. Ahora, esta confesión de Pedro nos hace hacernos algunas preguntas. Y una de esas, bueno, ¿qué fue lo que convenció realmente a los 12 apóstoles para convencerlos para que Jesús fuera el Mesías? ¿Mm? Ahora, después de la multiplicación de los peces y de los panes, pues los discípulos siguieron con el Señor, no lo rechazaron. Pero aquí en esta sección que acabamos de mencionar, aquí en Marcos 6, 45 al 56, hay un incidente bien importante y lo vamos a ver detenidamente. Y este incidente, a través de este incidente, ellos reconocen realmente a Jesús como el Hijo de Dios. Veamos ahora los primeros versos. Dice, verso 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Ahora, después del fervor político que se desatara después de alimentar a estas multitudes, dice la palabra que el Señor enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca. Y aquí la palabra hizo viene del griego anakazo, que significa obligar o insistir. De pronto ellos querían también quedarse y disfrutar ese momento de la popularidad y todo lo que ese momento implicaba, pero el Señor no los dejó, les ordenó partir, dice, en la barca e ir delante de él a Bethsaida. Y después de que el Señor pues ordenó a sus discípulos que partieran, el Señor despidió a la multitud, a pesar de que eran miles de personas y estaban cautivadas por el milagro, pues no fue una tarea fácil, humanamente hablando, despedir a todas estas personas. Pero de la misma manera como Él mandó organizar a las personas de 50 en 50 y de 100 en 100, también el Señor ejerció su autoridad sobre la multitud y la multitud finalmente se dispersó. Ahora, el Señor Jesús anhelaba un tiempo de intercesión, de comunión privada con su Padre. Por tanto, dice la palabra que después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. De tal manera que como él acostumbraba,
siempre se retiraba a un lugar solitario para tener su oración privada con el Padre. Podemos también asumir que la oración en esa ocasión fue también a favor de sus discípulos, puesto que sabía lo que iban a experimentar esa noche, los colocó en las manos del Padre, como él mismo también lo hizo en otras ocasiones. Por ejemplo, lo vemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 32, donde dice: pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. De la misma manera vemos la intercesión también que el Señor hace allá en el capítulo 17 del libro de Juan, del verso 6 al 26, para aquellos que quieran profundizar un poquito más. Muy bien. O sea que el Señor Jesús estaba orando al Padre para que les concediera una fe verdadera, una fe perdurable. Y vemos más adelante que el Padre contestó esa oración de una manera poderosa, otorgándoles fe en respuesta a una maravilla inigualable. Ahora continuamos con el verso 47, donde vamos a ver cómo el Señor interviene de manera poderosa a favor de sus discípulos, de sus apóstoles. Dice el verso 47: al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Dice la palabra que al venir la noche, o sea, ya se había puesto el sol, ya el atardecer se había convertido en noche, y dice que la barca en la cual se hallaban los discípulos estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y según el relato parece que estalló una repentina tormenta, como era usual en el lago de Galilea o mar de Galilea, y lo que había sido un viaje rutinario, normal, que se convirtió en un cruce pues muy peligroso. Fíjese que dice que había fuertes vientos, lo menciona ya Juan capítulo 6, verso 18. Dice así la palabra del Señor: y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. De la misma manera, pues ese viento levantaban grandes olas. Y lo menciona allí el Evangelio de Mateo en el capítulo 14, en el verso 24. Dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. O sea que la barca en la que se encontraban los apóstoles estaba allí, en medio del mar, en medio de una tremenda tormenta. Y como ya dijimos, Jesús se había quedado ahí atrás, se ha quedado allí en tierra para orar, para retirarse a un monte cercano con el propósito de estar a solas y tener comunión con su Padre. Y a pesar de que los discípulos estaban allí solos en medio del mar, a unos cuantos kilómetros de distancia, nunca estuvieron fuera del alcance de la protección de Dios. Vemos que Dios es un Dios omnisciente. Y dice la palabra aquí que Jesús los vio remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Ahora, el Señor era consciente del apuro en que se encontraban, a pesar de la oscuridad, a pesar de la distancia, a pesar de la tempestad en que se encontraban. El Señor sabía, el Señor veía en su espíritu la situación que ellos estaban viviendo. Él sabía la situación y la ubicación determinada de la barca y la situación particular que se había desatado allí en el lago. Y esa omnipresencia también se manifiesta, lo declara la palabra. Vamos a ver algunos textos, por ejemplo, allí en Proverbios 15:3.
Dice así la palabra del Señor: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. De igual manera también Job lo reitera. Miremos allí en Job capítulo 31, verso 4. Dice así la palabra del Señor: ¿no ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? De la misma forma lo menciona también el profeta Jeremías en el capítulo 17 el capítulo 16, verso 17. Dice: porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. También se menciona allí en Segunda de Crónicas, capítulo 16, verso 9, la primera parte del verso 9, dice así la palabra: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. De la misma forma, el autor del libro de los Hebreos en el capítulo 4, en el verso 13, lo declara de la siguiente manera. Dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea que la oscuridad de un mar tormentoso en medio de una noche oscura puede oscurecer la claridad con que el Señor mira su omnisciencia y su omnipresencia. Como también lo afirma, o como David hace esa pregunta: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Como se menciona allí en el Salmo 139, verso 7. Y de la misma manera el verso 9 y el verso 10 dice: aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aunque las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. O sea que el Señor, el Hijo de Dios, no había abandonado a sus discípulos en medio de la tormenta. Él sabía dónde estaban y él sabía también la manera como los iba a liberar. Y sigue diciendo la palabra que los discípulos estaban remando con gran fatiga. Pues esto indica que estaban haciendo un esfuerzo muy grande por sobrevivir. Recordemos que varios de ellos eran pescadores y eran pescadores experimentados. Habían pescado muchas veces ahí en el lago y habían experimentado tormentas, pero particularmente esta tormenta estaba bien complicada, estaba bien difícil. Un viaje que en condiciones normales pudiera haber durado 1 o 2 horas, se había convertido en una lucha de toda la noche, tratando de sobrevivir, tratando de no morir ahogados allí en medio de ese mar embravecido. Y Marcos pues dice que era cerca de la cuarta vigilia, cuando Jesús finalmente llegó a ayudarlos. Como también lo menciona el Evangelio de Mateo, allí en el capítulo 14, verso 25, dice así la palabra del Señor: mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Ahora, los romanos dividían la noche en 4 vigilias. La primera vigilia era de las 6 de la tarde a las 9. La segunda era desde las 9 hasta medianoche. La tercera vigilia era desde la medianoche hasta las 3 de la mañana y la cuarta vigilia desde las 3 de la mañana hasta las 6. Y los discípulos pues habían salido antes de las 9 de la noche y aún se encontraban en el lago en esas horas ya del amanecer. O sea que podemos calcular más o menos unas 9 horas luchando allí contra este mar embravecido, y solo habrían podido recorrer algunos pocos kilómetros cuando se vieron frustrados por esta tremenda tempestad. Y lo menciona precisamente allí el apóstol Juan en su Evangelio, en el capítulo 6, verso 19, donde dice así la palabra de Dios: cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo.
Fijémonos que para los apóstoles esta situación era una situación bien desesperada, una situación donde ellos no podían hacer más, estaban luchando contra las fuerzas de la naturaleza y de manera amorosa, de manera tranquila, el Señor interviene. Dice la palabra que vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Ahora, imaginémonos esta escena. Tinieblas, en medio de fuertes vientos, vientos huracanados, las olas golpeando, las olas embravecidas. Y Jesús se dirigió hacia los discípulos, dice, andando sobre el mar. El creador de las aguas, el creador del viento, se puso en pie sobre la agitada superficie de ese mar como si fuera una piedra dura, una superficie en la cual firme, en la cual él pudiera caminar y se abrió paso en medio de las olas hacia ellos, en el momento preciso en que ellos estaban más necesitados. Ahora, la frase quería adelantárseles, a veces la podemos entender mal. Se puede traducir mejor como deseaba ponerse junto a ellos. O sea que el Señor sabía exactamente dónde se encontraban y caminó precisamente sobre el lago hasta llegar junto a la barca. Ahora, es totalmente comprensible que los discípulos se sorprendieran cuando vieron a Jesús andar sobre el mar. ¿Ah? Después de una noche de agotamiento, de trabajo arduo, estaban luchando contra ese mar. Fuera de eso, ahora el Señor se aparece y comienza una confusión aquí. O sea, ellos no podían creer lo que estaban viendo, ni en la a primera vista no reconocieron de quién se trataba. Por eso dice que ellos se llenaron de pánico y que pensaron que era un fantasma. Ahora esa palabra fantasma viene del griego fantasma, que se refiere a una aparición o a un espectro. En el siglo primero creían que había espíritus de la noche y que esos espíritus de la noche producían desastres. Y podemos imaginarnos que los discípulos supusieron que esa aparición era un espíritu de la noche y podrían esperar lo peor, porque después de horas de estar gritándose unos a otros en medio de esa tormenta, quedaron tan asombrados que a pesar de que estaban muy cansados, dice que se llenaron de terror. Y Marcos lo explica porque dice que ellos gritaron porque todos le veían y se turbaron. Esa palabra turbaron viene de una palabra griega que es tarazo, que significa entrar en pánico, estar atacado por el terror. O sea que los discípulos estaban asustados, primero pues por la tormenta y luego por ver una aparición que estaba caminando allí sobre las aguas, pues eso aumentó todavía más el temor a unos niveles muy intensos. Ahora el Señor pues de una manera compasiva y tierna pues no dejó que el terror de los discípulos durara mucho. Fíjese que la palabra dice que enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Ahora esa palabra tened ánimo viene de una palabra griega, perdón, que es tarseo, que quiere decir sean valientes o anímense. Y Jesús la utiliza en algunas otras ocasiones para dirigirse a su pueblo, ¿sí? En algunas ocasiones, en otras ocasiones se dirigió, por ejemplo, a Jairo, cuando ya su hija había muerto, y le dice, tened ánimo. Y en muchas otras ocasiones. Bueno, muy bien, continuemos. O sea que mientras los discípulos estaban allí en medio del caos, en medio de esa confusión, reconocieron la voz del Señor Jesús que los estaba llamando. Y la frase ese que dice yo soy, ¿m? Por medio de esta frase, el Señor se estaba identificando como el Hijo de Dios, como la revelación personal de Dios. Ahora, estas palabras se encuentran en el Antiguo Testamento. Podemos mirarlas allí en el capítulo 3 del libro de Éxodo, verso 14. Cuando el Señor le responde a Moisés y le dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Así que
démonos cuenta que el Señor Jesús no solo demostró su deidad por medio de este poder sobrenatural de caminar sobre las aguas, sino que también afirmó con sus palabras de que Él era el Hijo de Dios. Y los discípulos, pues al darse cuenta de que se trataba de el Señor Jesús, pues ese temor se convirtió ya en un alivio. Ahora, en el Evangelio de Mateo hay un relato que no nos comenta el Evangelio de Marcos. Vamos a verlo en el capítulo 14, versos 28 al 31. Dice así la palabra del Señor. Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahora démonos cuenta que Pedro tenía una fe débil. Y no solamente Pedro, sus otros discípulos también. Precisamente ahí está la razón por la que este milagro era necesario para fortalecer la fe de sus discípulos. Aunque el reproche de Jesús estaba dirigido a Pedro, se aplica también a todo el grupo de discípulos y se sigue aplicando hoy en día a nosotros. Ahora el Señor de una manera compasiva rescata a Pedro, extiende su mano y evita que Pedro se hunda. Y aquí podemos ver cómo el Señor interviene en esos momentos de necesidad, en esos momentos en que se necesita la ayuda de Él, ¿sí? En esos precisos momentos, a pesar de las debilidades que se puedan tener, Dios extiende su mano y ayuda, alienta y sustenta a aquellos que lo necesitan. Bueno, muy bien. ¿Qué pasa después de que el Señor rescata a Pedro? Dice la palabra allí en Marcos que subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera. O sea que los discípulos habían visto a Jesús caminar sobre el agua y tan pronto sube a la barca, se calma la tormenta. Los vientos desaparecen con rapidez, la tormenta se desvanece totalmente. Sé que esta tormenta estaba diseñada divinamente para cumplir un propósito, para cumplir un propósito. Tan pronto cumplió el propósito, la tormenta desapareció. De tal manera que cuando el Señor subió a la barca, continuaron con su navegar a través del mar. Ahora, los discípulos, dice la palabra, y ellos se asombraron en gran manera. Y esta palabra asombraron proviene de la expresión griega que es existemi, que significa estar fuera de sí. O sea que el milagro que ellos acababan de experimentar los dejó totalmente boquiabiertos. Y de acuerdo a lo que dice Mateo 14:33, la respuesta que los discípulos tuvieron fue adoración. Miremos este texto. Dice así la palabra del Señor. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo verdaderamente, eres Hijo de Dios. O sea que los discípulos reconocieron que estaban en presencia del Creador, de aquel que controla los vientos, de aquel que controla las olas. Y eso lo vemos en el Antiguo Testamento. De pronto los discípulos conocían estos textos, el texto, por ejemplo, del Salmo 77:19, que dice así, en el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. De la misma manera, otro texto en Habacuc, capítulo 3, verso 15. Dice así la palabra de Dios, caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. De la misma forma se menciona también en Job capítulo 9, verso 8, donde dice así la palabra, Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. De tal manera que ese asombro de los discípulos se convirtió ahora en adoración.
Dentro de las personas que había en las multitudes, mucha gente se maravilló con los milagros que el Señor realizó. Mucha gente experimentó también en carne propia el poder del Señor a través de la liberación y a través de las sanidades. Pero realmente muy pocos fueron los que lo adoraron de verdad. O sea que los discípulos por fin habían comenzado a entender esa verdad que desde el principio había mostrado a través de los milagros el Señor Jesús y a través de sus palabras, que Él era el Mesías, el Hijo de Dios, como se menciona aquí en el primer capítulo del libro de Marcos, verso 1, el Evangelio de el Mesías, el Hijo de Dios. Dice así la palabra, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ahora este reconocimiento como Hijo de Dios llevó a los discípulos a arrodillarse mientras estaban confesando esa tremenda verdad. Tú eres el Hijo de Dios. El apóstol Pablo también lo reafirma allí en Filipenses capítulo 2, verso 11, donde dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Ahora, esta expresión de adoración debió haberse dado antes, cuando él hizo la multiplicación de los panes y de los peces, pero al parecer los discípulos se dejaron fue contagiar del entusiasmo de las multitudes. De tal manera que esta aparición del Señor Jesús caminando sobre las aguas, pues era necesaria, porque dice la palabra, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. O sea que había en los discípulos torpeza espiritual, y los discípulos todavía no habían entendido el verdadero significado de esa demostración del poder creativo del Señor Jesús. Ahora ya cuando estaban a salvo, cuando llegaron a la playa, eh, se dieron cuenta y lo reconocieron al Salvador, al Todopoderoso. Se convencieron de la deidad de Jesús y se postraron de rodillas en adoración y en alabanza. Ahora continuemos con nuestra lectura en el verso 53 de Marcos 6. Fíjense que cómo Dios nuevamente comienza a interactuar con las multitudes. Dice, terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla, y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció, y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba. Y dondequiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos, y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Ahora, Marcos continúa su relato diciendo que una vez terminada la travesía vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Ahora, la llanura de Genezaret se halla al suroeste de Capernaum. Ahora, Genezaret está muy, muy cerca de Capernaum. Así que Jesús y sus discípulos caminaron hacia Capernaum después de que salieron de la barca allí en la orilla. Ahora, vemos que Capernaum era el destino final, porque allí fue en la sinagoga que Jesús predicó el sermón sobre el pan de vida que se encuentra ya en Juan 6:24. Y hasta el verso 40. Muy bien. Y sigue diciendo la palabra que enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. O sea que mientras Jesús y los discípulos caminaban desde Genezaret a Cafarnaún, el Señor siguió mostrando su compasión por las personas necesitadas. Y Marcos hace como un resumen del ministerio de Jesús en estos últimos versos. Dice, y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban
sanos. O sea que a donde quiera que Jesús iba, curaba de manera compasiva a los enfermos que le llevaban. O sea, su poder curador y sanador y su misericordia no tenían límites. Ahora, de la misma manera que la mujer que tocó allí el manto de Jesús, otras personas también desesperadas que padecían muchas enfermedades, que estaban discapacitadas, eran curadas simplemente cuando tocaban el borde del manto de Jesús. O sea que el Señor Jesús no solamente demostró su deidad a través de el poder que él desplegó en los innumerables milagros que él realizó en la comida, en la calmar la tormenta, en caminar sobre las aguas, en curar a muchísimos enfermos, sino que a través de todo esto también estaba manifestando su misericordia divina. Ahora, dentro de estas multitudes, muchos fueron los que experimentaron los milagros de Jesús, pero tristemente muchos también no llegaron a aceptar al Señor Jesucristo como el Salvador. No hubo esa fe que salva, esa fe genuina. ¿Mm? Mientras que los discípulos fueron convencidos, ¿mm? y reconocieron al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios y lo adoraron de una manera sincera. Ahora podemos ver nuestras propias vidas. ¿Hemos realmente nosotros creído que Jesús es el Hijo del Dios viviente? Que Él tiene todo el poder, que es el Dios omnipotente, que Él tiene todo el conocimiento, que es el Dios omnisciente, que Él está en todas partes, que su omnipresencia está en medio de nosotros. ¿Hemos creído realmente? Y ahora hemos creído que ese Hijo de Dios ha venido a la tierra para darnos vida, para darnos salvación, para pagar el precio de nuestros propios pecados. El hombre se encontraba en una terrible tormenta, apartado, abandonado de Dios, como enemigo de Dios, viviendo en oscuridad y en tinieblas, alejados de la presencia de Dios. El pecado desfiguró la naturaleza divina en el hombre, lo volvió un monstruo. Por eso el Señor Jesucristo tuvo que venir y pagar el precio de nuestros pecados. Él fue a la cruz, murió en la cruz, allí donde cada uno de nosotros debería estar. Él fue nuestro sustituto, ese cordero inmolado que fue sacrificado a nuestro favor, que llevó todo nuestro pecado, que llevó todas nuestras cargas, que llevó todas nuestras iniquidades. Él es ese precioso Cordero de Dios. Y Él está ahí ahora con nosotros, porque nos ha lavado, nos ha limpiado, nos ha justificado. Se ha podido restaurar la relación nuevamente con el Padre. Y ahora somos sus hijos. Ahora, como lo menciona el apóstol Juan allí en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versos 5 y 6, dice: Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra respuesta ante esa acción, ese obrar maravilloso del Señor Jesucristo, ante su obra, el venir, el hacerse hombre, el vivir de manera piadosa, el cumplir toda la ley de Dios, el ir a una cruz, morir y derramar su sangre por nuestros pecados, resucitar al tercer día y darnos vida juntamente con Él y ascender a los cielos. Qué precioso evangelio, qué preciosas noticias. Podemos confiar plenamente en Él, aún en las situaciones más difíciles, aún cuando nos encontramos en medio de las tormentas, cuando hay
dificultades económicas, cuando hay dificultades financieras, cuando hay dificultades de salud, dificultades emocionales, dificultades espirituales, en fin, en cualquier momento de esos, Él está ahí para extendernos su mano, para no dejar que perezcamos, para mantenernos a flote sobre las aguas. Él es el Dios todopoderoso, el Hijo del Dios viviente. Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y estas situaciones difíciles, estas pruebas que vienen, estas tormentas que afectan nuestras vidas, tienen un propósito de que nuestra fe crezca, que podamos decir totalmente confiados y seguros que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Por eso la palabra también dice: vengan a mí, dice el Señor Jesús, todos aquellos que están cargados y cansados, que yo les haré descansar. Él es nuestra salvación, Él es nuestra provisión. En Él podemos estar confiados. Teniéndolo a Él, lo tenemos todo. Por muy difícil que sea la circunstancia, por muy grande que sea la prueba, por muy grandes que sean las olas que se levantan y por muy fuertes que sean los vientos con que nos azotan, podemos estar totalmente confiados que el Señor está junto a nosotros y está con nosotros. Él dice: no te dejaré ni te desampararé. Por lo cual podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Padre, te damos gracias por esta preciosa palabra. Gracias porque esa palabra reafirma, Señor, cada vez más esa presencia tuya en nuestros corazones. Gracias porque a través de esta palabra, Señor, hace también crecer nuestra fe. Gracias porque podemos declarar con nuestra boca y con nuestras vidas que tú eres, Señor Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, nuestro Salvador y nuestro Señor. Gracias, amado y precioso Señor, te damos. En el nombre precioso de Jesús oramos y pedimos todas estas cosas. Amén y amén.